Hola muchachos, ¿cómo están? Soy el profesor Peter Cuyán. Vamos a explicar el día de hoy en nuestro módulo el tema que es hoy una novedad en el examen de admisión, sobre todo para el nivel San Marcos. Estamos hablando del emprendimiento, ¿ya? A ver, normalmente este es un término que lo usamos de manera hasta cotidiana, de manera familiar, ¿no? Decimos, nuestra tía va a poner su puestito de queques en la puerta de su casa, va a emprender un negocio, ¿no? O de repente vemos una noticia en la televisión, ¿no? El grupo Añaño se posiciona como el grupo de gaseosas más fuerte en América Latina y son peruanos, son emprendedores. Entonces, desde la señora que vende los queques en la puerta de su casa hasta estos señores que ya son multimillonarios, hay una palabra en común que se llama emprender. Entonces, el emprendimiento no es otra cosa que el inicio de una actividad de negocios, una actividad donde evidentemente los que lo inician o los que lo emprenden van a buscar obtener un beneficio. Y el beneficio les va a dar la oportunidad de capitalizarse, les va a dar la oportunidad de crecimiento para que ese negocio vaya aumentando, ¿no? César Acuña, a pesar de sus limitaciones intelectuales, es un señor multimillonario. Él cuenta su historia, él emprendió la educación en la sala de su casa, ¿no? Ahí en el sofá ponía una pizarra y él daba las clases particulares a 5 niños de su barrio. Hoy es dueño de una cadena de universidades y tiene plata como cancha, ¿no? Justamente porque, ¿no?, el emprendimiento le ha sido muy favorable. Ahora, no vayan a pensar que todo emprendimiento va a tener el éxito de Acuña, el éxito de Añaños o de la señora que vendía queques en la puerta de su casa. No es así, ¿no? Si el emprendimiento no tiene un verdadero soporte administrativo, un soporte de liderazgo, que es lo más importante en una forma de emprendimiento, pues este está camino al estancamiento y a la caída, ¿no? Por algo los productos, como veremos en un ratito, tienen ciclos vitales, ¿no? Los productos tienen ciclos de vida que vamos a ir analizando, ¿ya? Bueno, entonces el emprendimiento lo definimos así, ¿ya? Es la actividad básica de las economías emergentes, ¿no? Ahora, es evidente que cuando uno habla de una economía emergente, se refiere a la economía que busca salir de la pobreza, que busca salir del hoyo del estancamiento, que busca salir pues hacia una meta que es el desarrollo humano y el desarrollo socioeconómico, ¿verdad? Eso se llama emprender. Ahora, el emprendimiento tiene dos características, ¿no? En primer lugar va a estar la creatividad y posteriormente viene la innovación. Muchos dirán, profe, no es lo mismo crear que innovar. No, pues primero vas a crear y luego vas a innovar. O sea, son dos secuencias muy ordenadas. Bueno, la creatividad representa la idea, pero en abstracto. O sea, todavía no se ha ejecutado. Pero ¿por qué vamos a hacer una abstracción? Porque buscamos mejorar algo que ya se encuentra operando en el mercado. O sea, no necesariamente la creatividad es iniciar el negocio o iniciar la actividad, sino es tratar de modificar, de superar o de cambiar algo que ya está funcionando en el mercado. Por ejemplo, yo sé que en este año y el próximo, los productos más vendidos, ¿no?, y más consumidos por los peruanos, ¿no?, ya no van a ser ir al cine, ir a la discoteca, ir a un casino, ir a divertirse, no. El presupuesto ahora se destina a comprar mascarillas, a comprar artículos sanitarios, a tener protectores faciales, ¿no?, a cuidar más la salud y la limpieza en el hogar y también interna. Entonces, eso significa que a partir de ese entorno, entonces el empresario que emprende puede ser creativo, ¿no? La creatividad, por ejemplo, le va a conducir de repente a crear una mascarilla electrónica, ¿no? O de repente a crear un protector facial que sea mucho más accesible a la gente. Entonces, eso se llama creatividad. Pero tú ya tienes una idea y esa idea abstracta la vas a materializar. Ahora, ¿cómo la materializas? A través de la innovación, ¿ya? La innovación significa materializar o ejecutar la idea que estabas, ¿no?, formando, que estabas formulando en el proyecto. Y la puedes aplicar de las siguientes formas. ¿De qué manera yo puedo materializar, ¿no es cierto?, el proyecto que voy a ejecutar? Tengo 4 formas, ¿no? La primera es por proceso.
la segunda es por producto, la tercera es por organización y la tercera es por competencia, ¿no? En este caso, la innovación por proceso significa que el innovador, el emprendedor va a buscar desarrollar un esquema de racionalización del trabajo, ¿no? Va a buscar un esquema en donde el capital fijo de la empresa sea utilizada de manera más adecuada, ¿no? Por ejemplo, en una pollería se pueden establecer turnos rotativos, ¿no? Para mejorar el rendimiento, me dejo entender, de las comidas que se preparan, ¿no? En este caso los pollos. O de repente puedes mejorar también los tipos de hornos que tú has comprado, ¿no? O de repente hacerles algunas reparaciones, algunas cosas de valor agregado que pueden generar, pues, que el proceso sea más eficiente, ¿no? La otra sería la innovación por producto. Este es un caso ya más de fundamento de presentación. Es lo que nosotros le llamamos, bueno, se dice en inglés el packing, ¿no? O sea, viene de pack. Pack significa soporte, envase. Ahí lo que vas a hacer es innovar la presentación, ¿no? El diseño. Si vas a lanzar, por ejemplo, una mascarilla, pues, con motivos incaicos, estás innovando, ¿no es cierto?, el producto. A eso me refiero. O si vas a lanzar, pues, ¿no?, un protector facial más mecánico, más movible, pues estás innovando el producto. O lanzas de repente, ¿no?, papas en hojuelas con sabor a pollo a la brasa, como hace una transnacional en nuestro país, pues estás innovando el producto. Hay una innovación que va a buscar, obviamente, vender más. La organización se refiere principalmente a la estructura administrativa del negocio, ¿no? O sea, de qué manera tú puedes hacer que el organigrama de la empresa se pueda aplicar y así mejoran las relaciones de jerarquía, de subordinación o las relaciones de tipo laboral, ¿no es cierto? Y por último viene la innovación por competencias, ¿no? O por competencia. Acá, por ejemplo, la estrategia es la publicidad, ¿no? ¿Cuáles son las formas de que tú puedas no crear, sino innovar las técnicas publicitarias, ¿no? Por ejemplo, el jueves de pavita, ¿no?, deben acordarse, es una innovación de competencia, ¿no? Hasta el punto que hoy los jueves, en su mayoría, la gente ya no come pollo, sino come pavita, porque se le ha metido en la cabeza, se le ha mimetizado la idea que para estar figurita tienes que aplicar jueves de pavita, ¿no? Esa es una regla que evidentemente la innovación por competencia puede desarrollar, ¿ya? A ver, vamos a los tipos de emprendimiento. A ver, el emprendimiento por lo general se puede desarrollar, claro, son excluyentes, ¿ah?, de dos maneras: por oportunidad y por necesidad. ¿Cuál es la diferencia? A ver, en el emprendimiento por oportunidad, el negocio, o sea, la actividad que estamos desarrollando, se emprende, ojo, se inicia mediante el aprovechamiento de la coyuntura, o sea, de la situación favorable del ciclo. Bueno, parece que está en inglés, vamos a traducirlo. O sea, la economía, acuérdate, tiene ciclos, o sea, tiene situaciones de ascensos y descensos, ¿verdad? Hay situaciones en que hay crecimiento, ¿no? Hay una recuperación previa y la economía empieza a tener crecimiento, llega al auge y luego del auge, en esa meseta, empieza la crisis, ¿no? Y luego la crisis va a conducir a una recesión. O sea, un ciclo significa las fases de ascenso y declive de la actividad económica. Entonces, evidentemente, cuando tú vas a emprender, ¿no?, por oportunidad, no lo vas a hacer en épocas de declive, ¿no? Tienes que hacerlo en épocas, evidentemente, pues, de crecimiento, de recuperación. Es como que, por ejemplo, ahorita, a ver, yo inicio un negocio de mascarillas novedosas, ¿no?, de nuevos diseños. Ahí voy a emprender por oportunidad, porque es lo que la gente debe comprar, porque ya es un producto de primera necesidad. O de repente innovar, pues, la presentación del alcohol gel, ¿no? Hacer nuevos diseños, claro, no cambiar el porcentaje, pero diseñar estrategias. Ahí estamos emprendiendo por oportunidad. Nadie va a emprender en épocas de declive. Es como que, por ejemplo, yo me ponga en la puerta de un cine ahorita a vender canchitas, pues me tengo que comer toda mi producción, porque en este momento los cines no funcionan. Entonces hay que tomar en cuenta la situación económica o la coyuntura, ¿ya?
Y el emprendimiento por necesidad significa que el negocio se inicia, se emprende, pero como una salida. O sea, eso significa que frente a la crisis vamos a tener que improvisar el negocio. Aquí, por ejemplo, no hay planificación. Aquí no hay proyecto, acá no hay idea de negocio. La idea de repente existe, pero como el concepto de idea abstracta de largo plazo no funciona. Tampoco hay estudio de mercado, ¿no? Tampoco se desarrolla el marketeo. Entonces simplemente es una forma de iniciar negocios para salir frente a la crisis del país. Miren, ¿qué pasó en el año 1990? Hubo un cambio de gobierno. Salió García, entró Fujimori. Y lo primero que hizo Fujimori fue aplicar el neoliberalismo, ¿no? El Estado no va a ser empresario más, ¿no? Más de 1000 empresas públicas fueron privatizadas. Las grandes empresas que tenía el Estado, esos elefantes blancos fueron privatizados. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el gobierno? Las vendió al capital privado y cuando entraron los dueños, porque ahora son dueños privados, lo primero que hicieron fue aplicar la regla de la eficiencia, ¿no? Como Fujimori eliminó la estabilidad laboral, entonces empezaron a dar despidos, ¿no? A toda la gente que era mayor de 40 años la sacaron del trabajo. Pero el Estado tuvo que asumir esa responsabilidad. Entonces Fujimori dijo, no, van a reducirse los niveles de empleo en estas actividades formales, pero vamos a dar una liquidación, un incentivo. Y muchos trabajadores con esa liquidación a los 40 años es muy difícil conseguir trabajo. Empezaron a emprender negocios por desesperación, porque dijeron, me quedé sin trabajo, tengo hijos, familia que mantener, entonces no hay problema. En el garaje ya no va a estar el carro, vamos a vender el carro, porque hay necesidad de comer antes que de manejar. Y por lo tanto, en ese garaje voy a llamar a un carpintero para que arme los escenarios, arme los aparadores, las repisas, vamos a poner una bodega, ¿no? Y esa bodeguita que empezó en ese garaje, ahora son 5 minimarkets, ¿no es cierto?, en todo el distrito. O sea, es un emprendimiento que ha sido de repente por necesidad, pero que a su vez fue una salida, ¿no?, frente al problema que, digamos, se ha presentado. Pero eso es una forma, digamos, de éxito, entre comillas, ¿no? Pero no siempre va a ser así. La mayor parte de los emprendimientos van a conducir a situaciones informales, ¿no? La cultura combi en el Perú se ha incrementado. La palabra combi no la usábamos hace 30 años. Pero con el gobierno fujimorista se liberó la importación de vehículos usados. Entonces la salida más práctica era, me compro un carro usado y me pongo a taxiar, porque trabajo no voy a conseguir a esta edad, ¿no? O de repente alquilo combis, alquilo cúster, o me meto al transporte, y al final, ¿qué hemos logrado? Aumentar la informalidad. O sea, este emprendimiento terminó generando problemas a la estructura económica. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo desarrollamos el emprendimiento? Evidentemente, si nosotros tenemos una cierta base de planificación económica o de ejecutar proyectos familiares o unipersonales, vamos a tener que plantearnos una idea un poco más científica, ¿no? O sea, dar un soporte, vamos a llamar, de administración científica a los que van a emprender. Entonces, para esto, los economistas hablan del árbol de problemas y también hablan del árbol de objetivos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Primero hay que hacer el árbol de problemas y luego el árbol de objetivos. Bueno, te imaginas un árbol. Ya, ese árbol tiene una raíz, obvio, de la cual ha crecido el tamaño según la raíz, el cultivo que tenga. El árbol tiene un tronco, que es la base, ¿no es cierto?, el problema central, vamos a llamar así, y luego del tronco viene la rama, las hojas, ¿no?, todo lo que se va a derivar de esa plantación. Entonces, en un árbol de problemas, las raíces vienen a ser las causas, ¿no? El tronco, que viene a ser la base, viene a ser en sí el problema, ¿no? Y lógicamente las ramas y las hojas vienen a ser los efectos, ¿no? Entonces eso se puede plantear, digamos, con un ejemplo bien simple. Imaginémonos que yo tengo un restaurante de comida criolla, ¿ya? ¿No? Evidentemente tengo que emprender el problema, tengo que solucionarlo para luego desarrollar, pues, la creatividad y la innovación que estoy aplicando, ¿no? Entonces, el problema sería, por ejemplo, que los comensales, o sea, los que asisten al restaurante, se quejan mucho, ¿no? Hay muchos reclamos. Y esos reclamos van a traer consecuencias, ¿no?
hoy voy a ver menos clientes, ¿no?, que un día normal. Y de repente el sábado y domingo, que más gente sale a comer a la calle, no voy a ver las colas que se hacían anteriormente. O sea, este va a ser el problema que debo resolver. Pero antes de resolverlo, debo determinar las causas, ¿no? Bueno, pueden haber 25.528 causas, pero vamos a poner acá las dos más importantes. Primero, se quejan del pésimo servicio, ¿no? Los mozos hacen el pedido y demoran demasiado en traer y no se disculpan a la hora de traer el pedido, ¿no? No están bien uniformados, ¿no? Hay una queja de repente hasta de las condiciones sanitarias, ¿no? La ventilación, el distanciamiento social, que ahora es muy importante, ¿no? La baja calidad de los insumos, ¿no? Pido un seco de cabrito y al final me traen un seco de cordero. Y no es lo mismo, pues no, me están dando gato por liebre. Pido un ceviche de corvina y me lo traen de bonito. Entonces no se justifica el precio que estoy pagando. Entonces estos dos elementos son las causas que han generado los reclamos, ¿no? Ahora, evidentemente, si los reclamos no se solucionan, van a haber estas consecuencias. Una, por ejemplo, puede ser la caída de las ventas, ¿no? O sea, tener menos clientes. Y la otra sería el deterioro de la imagen, ¿no? O sea, eso significa que la fidelización de nuestros clientes va a ser prácticamente nula, ¿no? A esto se le llama en el emprendimiento el árbol de problemas. Pero también vamos a tener el árbol de objetivos, porque el problema hay que solucionarlo. Y hay que solucionarlo planteando objetivos. Entonces, mira lo que voy a hacer, ¿ah? En el árbol de problemas, las raíces eran las causas. Pues ahora se van a volver los medios, o sea, los recursos con que contamos, ¿no? En el árbol de problemas, el tronco era el problema en sí. Ahora, en el árbol de objetivos, se vuelve la solución, ¿ya? En el árbol de problemas, las ramas eran los efectos. Pues ahora en el árbol de objetivos van a ser los fines, ¿no? O sea, cuáles son las metas que debemos alcanzar. Seguimos con el ejemplo del restaurante de comida criolla. Obviamente, ¿cuál será la solución? Reducir los reclamos, ¿no? Porque si este es el problema, esta va a ser la solución, pues, ¿no? Ahora, ¿con qué contamos para reducir esos reclamos? Vamos a contar con los medios, con los recursos. Uno puede ser, por ejemplo, capacitar personal, ¿no? O sea, de repente con la medida hasta de cambiar personal, ¿no? Si esas personas no son propensas, no tienen la actitud de colaboración, porque ahora se llaman colaboradores, ¿no? Hay que cambiarlos. Y luego de cambiarlos hay que capacitarlos. Atención al cliente, ¿no? A esos chefs, ¿no es cierto? Darles clases de fusión, de comida mediterránea, de innovación de comidas, ¿no? De los insumos nuevos que han aparecido, ¿no es cierto? Inclusive podríamos decir también comprar nuevos elementos de cocina. Puede ser también un medio que se puede utilizar. Otro medio puede ser bajar precios, ¿no? O poner precios más atractivos. Crear combos, ¿no? Claro, tu seco de cabrito sale con tu Inca Colón, ¿no? ¿Sí o no? Así es. Y si comes 10 secos de cabrito, el número 11 es gratis. O sea, eso ya viene a ser un medio, ¿no? Ya es un medio para reducir los reclamos, ¿no? Teniendo la barriguita llena, el corazón está contento y el cerebro piensa más, ¿no? Esa es la reducción. Ahora, evidentemente, ¿cuáles serán los fines, no? Primero, fidelizar clientes. O sea, que los clientes que vayan se queden, pues, ¿no? Y sean hinchas del restaurante. Y segundo, que esos clientes aumenten, que esos clientes traigan nuevos clientes. Porque al final, los restaurantes que tienen éxito, ¿verdad?, están basados en la fidelización, ¿ya? Bueno, vamos ahora a los perfiles del emprendimiento. Porque si ya tenemos cómo desarrollarlo, ahora vamos a ver qué perfiles vamos a realizar. Pero para eso tenemos que definir dos cosas que aparentemente son iguales, pero no es así. Uno se llama la misión y el otro se llama la visión, ¿ya? Vamos a ver en qué se diferencia. Mira, la misión de un negocio es definir cuál es la actividad que desarrollamos. Ahora vamos a poner un ejemplo. Así como también las características que tiene el negocio, a qué se dedica, qué vende, dónde está ubicado, cuáles son sus áreas de ventas, cuáles son las estrategias de ventas. Todo eso se llama la misión. Por ejemplo, seguimos en el restaurante. El restaurante se llama El Rincón que no conoces. Nombre muy atractivo, El Rincón que no conoces, para que vayas y lo conozcas, pues, ¿no? Ahí está la misión de la empresa, ¿no?
Nos dedicamos exclusivamente a cocinar platos criollos de alta calidad y alta gama en sabor. Contamos los días viernes, sábados y domingo con un conjunto criollo estable, ¿no? Van a estar los juanecos, porque los juanecos son criollazos, ¿verdad? Entonces, ahí, muchachos, definimos la misión del negocio, ¿verdad? Definimos qué hace el restaurante, a qué se dedica, cuáles son sus atractivos, cuáles son sus características. Esa es la misión. En cambio, la visión define cuáles son las metas generales y específicas del negocio que emprendemos. Yo podría decir, señores, el restaurante llamado El Rincón que no conoces tiene la visión de posicionarse como el líder aquí en Comas, ¿no es cierto?, de la venta de comida criolla. Y pronto expandir nuestros locales en todo el Lima Norte y luego llegar a Lima Centro, luego llegar a Lima Sur y, ¿por qué no?, tener algunos negocios en provincias y luego en 5 o 6 años la internacionalización. Pero ser líder en el mercado de comida criolla aquí en el distrito de Comas. Eso está definiendo qué cosa, la visión. Misión es, defines qué realizas. Y visión es, defines qué buscas, ¿no? Esa es más o menos la diferencia. Bueno, vamos ahora entonces a plantear, ya está el producto emprendedor en el mercado, pero vamos a ver, así como hay desarrollo humano, así como reproducimos, ¿no?, nacemos, crecemos y morimos, también el producto tiene su ciclo de vida, el ciclo vital. Mira, vamos a usar lo siguiente, ¿ya? La ordenada representa las ventas, ¿ya?, los ingresos por ventas, y la abscisa representa el tiempo, o sea, en qué etapa del desarrollo de la empresa se está dando el nivel de ventas, ¿no? Entonces, más o menos, esta curvita, ¿no?, esta montañita nos indica cuál es el ciclo vital. Observa que es como una especie de expansión y luego viene la caída. Yo haría un ejemplo bien sintético de lo que es un ciclo vital. Vamos a usar un ejemplo internacional. He estado investigando de que en el año 1998, ya hace más de 20 años, los actuales dueños de Netflix, que es ahorita el streaming más visto en el mundo y también el que más cobra y el que más plata gana, es casi un monopolio en ese mercado. Los dueños de Netflix, en ese tiempo, que eran muy jóvenes, hablaron con los dueños de la cadena Blockbuster. Para los que son más muchachos, Blockbuster era el líder en lo que era alquiler de películas y videos y videojuegos en el mundo entero. Tenía cerca de 10.000 tiendas en el mundo. Imagínate, si en el mundo hay 190 países, tenía casi 60 tiendas por cada país. En Estados Unidos tenía casi la tercera parte de todas sus tiendas, ¿no? Era como decir la bodega del barrio, ¿no? Porque la gente que no quería ir al cine o ya había visto la película, quería verla en su propia casa. Entonces, para eso se iba a la tienda y recibía pues ese ladrillo o esa película, porque era un ladrillo, la ponía en su VHS, la veía y luego la devolvía. O sea, había que ir hasta la empresa para, ¿no?, devolver. Era un sistema que hoy, para los muchachos como ustedes, daría risa, ¿no? Profe, pero ahora con Netflix puedo ver la película que me dé la gana. Claro, evidentemente el costo es más bajo si hablamos de niveles, ¿no?, de producción total. Pero imagínate, ¿no? Los dueños de Netflix le pidieron a los Blockbuster asociarse para innovar, ¿no?, el diseño de alquiler y venta de películas. Los de Blockbuster estaban botadazos, ¿no? Dijeron, no, somos los líderes, tú eres un pichirucho que recién empieza, así que no te voy a hacer caso. Señores, 2020, hoy Netflix es el líder mundial y Blockbuster tiene solamente una tienda que se ha vuelto un museo, ¿no? Ya quebró esa empresa y evidentemente no ha desarrollado lo fundamental que era, o sea, reinventarse, que era tener creatividad e innovación. Es un emprendimiento que fracasó. Hace 20 años nos tomábamos una foto, ¿no?, en una fiesta, no habían selfies, nos tomábamos una foto y había que decirle al fotógrafo que nos deje el rollo para irlo a revelar a una tienda, ¿no? Esa era la famosa empresa Kodak, ¿no?
Hoy esa empresa pues prácticamente es como Blockbuster, ¿no? Porque hoy los celulares, su atractivo es la cámara, ¿no? Los megapíxeles, ¿no? ¿Sí o no? La claridad. Entonces, ¿qué demuestra? Que las otras empresas que no lograron desarrollar procesos tecnológicos, que no aplicaron el capital humano, no siguieron pues la tendencia del ciclo vital. Bueno, observemos la primera parte del ciclo del producto. Las ventas empiezan a aumentar ligeramente. Eso se llama la fase de la introducción, ¿ya? Luego, cuando la empresa empieza a posicionarse y a fidelizar sus clientes, va a empezar la etapa del crecimiento. En esta zona la curva es un poco más estirada porque las ventas aumentan con mayor rapidez. Pero luego del crecimiento viene la madurez, ¿no? O sea, el producto, entre comillas, ha madurado, pero no ha cambiado su estrategia. Por lo tanto, todo tiene su final, nada dura para siempre, la madurez se termina y a partir de ahí, viene el bajón, o sea, viene el declive, ¿no? Y al final, ese declive puede conducir que vaya al cuarto cuadrante, o sea, ya desaparezca del mercado, ¿ya? Todos tenemos esa idea. Blockbuster se introdujo, luego creció, en los 90 llegó a la madurez y a partir del milenio presente, ¡pum!, se vino el declive, ¿ya? Hoy es un museo en Estados Unidos, ¿ya? Pero para que ustedes puedan desarrollar ese ciclo vital, deben primero identificar el FODA, ¿ya? Si no hay FODA, entonces no podemos solucionar, ¿no?, ese ciclo vital. Ahora, vamos a ver en qué consiste el FODA. Bueno, FODA es una sigla usada mucho en la administración científica que implica hablar de las fortalezas, ¿no?, de las oportunidades, de las debilidades y de las amenazas, ¿no? Una empresa identifica su fortaleza. Vuelvo a mi restaurante, el rincón que no conoces, ¿no? La fortaleza sería el sabor de nuestras comidas. La gente va porque tenemos buenos cocineros y hay buena sazón. Y de vez en cuando Gastón Acurio va a hacer su video a nuestro local, ¿no? Las oportunidades, ¿no? El crecimiento, porque por la zona en la cual estamos no hay mucho de esos negocios. Muy bien. Las debilidades, ¿no? Pueden haber quejas de clientes, puede haber una cuestión sanitaria, ¿no es cierto?, que evidentemente nos pueda perjudicar. Y las amenazas sería pues el COVID-19, ¿no? Hoy tenemos que vender solo el 40% de lo que vendíamos antes, si es que vendemos, ¿ah? Porque hay mucha gente que no va a los restaurantes por temor a llevarse su yapa, ¿ya? Esa es la idea. Listo.